¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que pasaba por la mente de una madre cuando ve a su hijo sufrir el dolor más extremo imaginable? Hoy vamos a explorar un silencio que ha resonado a través de los siglos, el de María, la madre de Jesús, mientras permanecía al pie de la cruz durante esas 3 horas interminables. Antes de sumergirnos en este relato sagrado, te invito a suscribirte a nuestro canal Eterna Conexión con Dios, donde cada semana desentrañamos las verdades más profundas de las Escrituras para fortalecer tu fe y tu esperanza diaria. Es un honor que nos acompañes en este espacio de reflexión. Imagina por un momento el escenario del Gólgota. No es el cuadro sereno que a veces vemos en las pinturas religiosas, lleno de luz y paz. Es un lugar de horror, de polvo, de gritos de agonía y de una atmósfera cargada de oscuridad. En medio de este caos, María está ahí. La Biblia nos dice que junto a la cruz de Jesús estaban la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. María no huyó. A pesar de que su corazón estaba siendo atravesado por la espada que Simeón le había profetizado hace 33 años, ella decidió quedarse. ¿Por qué una madre soportaría ver semejante escena sin desmoronarse por completo? La respuesta no radica en una fuerza sobrehumana, sino en una fe que había sido forjada en el crisol de la obediencia desde el primer momento en que el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Salvador. Para entender el dolor de María, debemos mirar hacia atrás. Ella no solo vio a un hombre morir, ella vio a aquel a quien había visto crecer, a quien había enseñado a caminar, a quien había escuchado orar en la intimidad de su hogar en Nazaret. María conocía la humanidad de Jesús de una manera que nadie más en la historia podrá conocer jamás. Sin embargo, en esas 3 horas bajo la cruz, el peso del misterio divino era abrumador. Mientras el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, María presenciaba el cumplimiento de las profecías de Isaías sobre el siervo sufriente. Ella era testigo de que el propósito por el cual su hijo había venido al mundo estaba llegando a su clímax. El silencio de María es una lección poderosa para nosotros hoy. A menudo, cuando enfrentamos nuestras propias pruebas o momentos de angustia inmensa, sentimos la necesidad de gritar, de cuestionar o de buscar respuestas inmediatas. María, en cambio, nos enseña la dignidad del silencio en medio del sufrimiento. No es un silencio de vacío, sino de rendición total. Ella estaba allí, presente, acompañando el sacrificio de su hijo con una presencia silenciosa que hablaba más que 1000 palabras. ¿Cuántas veces nos sentimos tentados a abandonar la escena cuando la vida se vuelve dolorosa? María nos muestra que la verdadera fe se demuestra permaneciendo donde Dios nos ha puesto, incluso cuando parece que todo está perdido. Hablemos de lo que significaron esas 3 horas. Desde la crucifixión hasta la muerte de Jesús, el tiempo pareció detenerse. En la cultura de la época, estar al pie de una ejecución era peligroso y socialmente devastador. Al quedarse ahí, María estaba arriesgando su propia vida y reputación, pero el amor de una madre, santificado por la gracia de Dios, es capaz de desafiar cualquier riesgo. Ella no buscaba consuelo para sí misma. Estaba allí para ofrecer el único consuelo que podía darle a su hijo en sus últimos momentos: su mirada, su compañía y su amor incondicional. Es importante entender que María no era una espectadora pasiva. Ella era un pilar de fortaleza silenciosa. ¿Te has sentido alguna vez solo en medio de tu dolor? María nos enseña que, aunque el sufrimiento sea intenso, nunca estamos realmente solos cuando permanecemos fieles al llamado de Dios. En medio de su agonía física, Jesús vio a su madre, y fue en ese momento, en el pico de su sufrimiento, cuando nos dejó uno de los ejemplos más profundos de cuidado familiar. Él miró a su madre y luego a Juan, el discípulo amado, y les dijo: «Mujer,
He ahí tu hijo y a Juan, he ahí tu madre. Incluso en la cruz, Jesús se aseguró de que María no estuviera desamparada. Esto nos enseña que para Dios los lazos de amor y cuidado son fundamentales, incluso en los momentos más oscuros de la historia humana. Analicemos esto con cuidado. Jesús no estaba delegando simplemente una tarea doméstica, estaba creando una nueva familia basada en la fe y en el amor redentor. María, que había dado a luz a Jesús físicamente, ahora se convertía en una figura maternal para la naciente iglesia, representada por Juan. Esto nos ayuda a comprender que nuestro sufrimiento, si es ofrecido a Dios, puede ser transformado en algo que bendice a otros. El dolor de María no se desperdició, se convirtió en parte de la historia de nuestra redención. Ella aceptó su nuevo rol con la misma sumisión con la que aceptó el anuncio del ángel al principio de su historia. La vida cristiana, a menudo, nos lleva a pie de cruz. No necesariamente una cruz física, pero sí a situaciones donde nuestros sueños parecen morir, donde la esperanza se desvanece y donde la lógica humana nos dice que ya no hay salida. María nos enseña que el silencio ante Dios no es señal de debilidad, es el lenguaje de la confianza. Ella no exigió explicaciones, ella simplemente estuvo allí. Y al estar allí, ella vio el final de la historia. Ella vio cómo la oscuridad se disipaba y cómo se cumplía el plan de salvación. Si tú hoy estás pasando por un momento de prueba, te invito a que imites la postura de María. No huyas de la escena. Permanece en oración. Mantén tu mirada puesta en la promesa de Dios y confía en que, aunque ahora mismo solo veas dolor, Dios está trabajando en algo que va más allá de tu comprensión. Profundicemos más en la enseñanza. María es un modelo de resiliencia espiritual. Ella había guardado todas estas cosas en su corazón durante años. Cada profecía, cada milagro, cada momento de enseñanza de su hijo, ella lo atesoró. Cuando llegó el momento de la cruz, ella tenía una reserva de fe en la cual apoyarse. ¿Qué estás atesorando tú en tu corazón? La importancia de alimentar nuestra fe diariamente con la palabra de Dios no se nota en los días soleados, se nota en los días de tormenta. María pudo resistir las 3 horas de oscuridad porque durante décadas había estado en una profunda conexión con el Padre. Su fe no comenzó al pie de la cruz, fue allí donde dio sus frutos más amargos y a la vez más gloriosos. Es fascinante notar cómo la Biblia nos presenta a María en estos momentos. Ella no intenta tomar el control de la situación, no intenta evitar el sufrimiento de Jesús. Ella comprende que este es el camino que debe ser recorrido. A veces, como cristianos, queremos atajos, queremos que Dios nos quite el dolor inmediatamente. Pero María nos enseña que hay momentos en la vida donde lo único que podemos hacer es estar presentes ante el misterio de la voluntad de Dios. Estar presentes es un acto de valentía, es decirle a Dios: aquí estoy, Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. Esa es la oración más poderosa que podemos elevar en medio del sufrimiento. Para aplicar esto a tu vida, imagina que cada desafío que enfrentas es una oportunidad para practicar esta entrega. Cuando la ansiedad llame a tu puerta, recuerda el silencio de María. Cuando sientas que la injusticia te rodea, recuerda cómo María permaneció digna frente a la cruz. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas entender todo el plan divino de inmediato. Lo que necesitas es la certeza de que Dios te ama y que, al igual que María, estás siendo sostenido por su gracia, incluso cuando parece que todo está oscuro. Reflexionemos sobre la profundidad del sacrificio. Jesús, siendo Dios y hombre, experimentó el abandono total. María, siendo humana, experimentó el vacío total. Pero juntos, en ese momento, crearon un puente entre la divinidad y la humanidad. María no dejó de ser madre, pero su maternidad se expandió hacia lo eterno. Lo que ella sintió fue el dolor de un mundo
que necesitaba desesperadamente la redención. Ella es, en ese sentido, el símbolo de la humanidad que recibe a su Salvador. Ella aceptó el costo de ser la madre del Mesías, un costo que incluyó el dolor de ver su muerte. ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar el costo de seguir a Jesús? A veces, ese costo es el dolor, la pérdida o la renuncia a nuestra propia voluntad. Sin embargo, María nos asegura que vale la pena. La historia de María al pie de la cruz no termina ahí. La Biblia nos cuenta que después de la muerte de Jesús, ella continuó siendo parte del grupo de los creyentes en el aposento alto, orando y esperando la venida del Espíritu Santo. Esto nos demuestra que el dolor no debe inmovilizarnos. El dolor es un proceso, no un destino. María pasó por el dolor, pero no se quedó estancada en él. Ella avanzó hacia la promesa. De la misma manera, tú puedes avanzar a través de tus luchas actuales. Tu historia no termina con el sufrimiento que estás viviendo hoy. Dios tiene un propósito mayor para tu vida, una esperanza que supera cualquier oscuridad. ¿Cómo podemos mantenernos firmes como María? Primero, a través de la oración constante. María vivía en un estado de oración, una sintonía con Dios que le permitía escuchar su voz en medio del ruido. Segundo, a través de la comunidad. Ella no estaba sola en la cruz, tenía a Juan y a las otras mujeres. Nosotros no estamos llamados a vivir la fe en aislamiento. Dios nos dio a su iglesia, una comunidad de hermanos que nos sostienen cuando nuestras fuerzas flaquean. Tercero, a través del conocimiento de la palabra. María conocía las Escrituras y por eso pudo reconocer que lo que estaba ocurriendo era el cumplimiento de los planes de Dios para la salvación de la humanidad. La lección que María nos deja es una invitación a la madurez espiritual. La fe infantil busca milagros y facilidades. La fe madura, la fe de María, busca la presencia de Dios en todas las circunstancias, incluso en aquellas que nos causan el mayor dolor. No es una fe que ignora la realidad del mal, sino una fe que confía en que la soberanía de Dios es mayor que cualquier mal. Ella es el puente entre la promesa y la realidad. Ella es el ejemplo de que cuando entregamos nuestro dolor a Dios, Él lo transforma en un testimonio que puede iluminar a otros. ¿Te has preguntado qué le diría María a alguien que hoy está sufriendo como ella sufrió? Probablemente te diría que no temas, que mantengas tu mirada en la cruz, donde la victoria fue ganada. Te diría que el silencio no significa ausencia, sino que es el momento en que Dios está trabajando de manera invisible. Te invitaría a confiar, tal como ella confió cuando el ángel le dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella. Confiar es soltar el control y permitir que la voluntad de Dios se cumpla, incluso cuando no entendemos cómo. Estamos llegando al final de esta reflexión. Espero que el silencio de María al pie de la cruz te haya traído hoy una nueva perspectiva sobre tu propia vida. A veces, las respuestas que buscamos no vienen con grandes voces, sino en la quietud de nuestra entrega total. María no fue una mujer débil, fue una mujer de una fortaleza inquebrantable, una madre que nos enseñó cómo permanecer fieles cuando el mundo se desmorona. Su vida es un faro de luz en medio de la historia cristiana, recordándonos que el amor de Dios es lo único que permanece, incluso después de que la cruz ha sido levantada y los velos se han rasgado. Al reflexionar sobre esto, te invito a hacer una pausa en tu rutina. ¿Qué estás cargando hoy? ¿Cuál es tu cruz? ¿Hay algo que te impide confiar plenamente en el plan de Dios? Entrega eso hoy. Haz como María. Coloca tu dolor, tus dudas y tus esperanzas a los pies de la cruz. Dios está allí, esperando tu rendición, esperando que le permitas trabajar en tu corazón. No tienes que enfrentar esto solo. Dios es tu refugio y tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones.
Si esta historia ha tocado tu corazón y deseas profundizar más en los tesoros de las Escrituras para fortalecer tu caminar con el Señor, te invito a que te suscribas a nuestro canal Eterna Conexión con Dios y actives la campana de notificaciones. Aquí, juntos, seguimos aprendiendo a ver la mano de Dios en cada página de la Biblia y en cada detalle de nuestras vidas. Tu apoyo nos ayuda a llevar este mensaje de esperanza a miles de personas que, como tú, buscan un propósito más alto. Deja un comentario compartiendo qué es lo que más te ha impactado del silencio de María y permítenos orar por ti en nuestras próximas reflexiones. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, hoy y siempre. Gracias por permitirnos ser parte de tu camino de fe. Recuerda siempre que, al igual que María, estás bajo la mirada amorosa de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en nuestro próximo video.